Queridos amigos, nos preparamos a la venida de nuestro Salvador en medio de nosotros. La encarnación, uno de los misterios más importantes de nuestra vida cristiana, supeditada ciertamente a la resurrección. En esta novena, es decir, el camino de perfección que nos pide el Señor, meditamos los 9 días sobre el bien común, la propuesta de nuestros obispos del Paraguay. Vamos a iniciar este momento de oración que le dedicamos en familia principalmente, pidiendo la protección de Dios. Y este gran milagro, Dios mismo, que se encarna y que entra en nuestra historia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Tercer día de nuestro novenario de Adviento. El tema de hoy es el respeto a la dignidad humana. El respeto a la dignidad humana es el principio fundamental para construir una sociedad justa y solidaria. En este año dedicado al bien común, significa reconocer y valorar la dignidad inherente a cada persona, como nos proponen nuestros obispos del Paraguay, sin distinción de raza, género, religión o condición social. Oración. Dios de amor y misericordia, en este tiempo de Adviento, te pedimos que nos ayudes a preparar nuestros corazones para la venida de tu Hijo Jesús. Que el respeto a la dignidad humana sea el camino que nos lleve a ti, y que podamos ver en cada persona un reflejo de tu amor y tu imagen. Ayúdanos, Señor, a reconocer la dignidad inherente a cada hombre, mujer y niño, y a trabajar juntos por un mundo donde prevalezcan la justicia, la igualdad y la fraternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, elevamos nuestras peticiones al Señor. En primer lugar, rezamos por la Iglesia para que sea un signo de amor y respeto a la dignidad humana en el mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Rezamos por los líderes y gobernantes para que promuevan la justicia y la igualdad, respeten la dignidad de todos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Rezamos por los pobres, los marginados, los oprimidos, para que sean tratados con dignidad y respeto. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y rezamos por nosotros mismos, para que seamos instrumentos de amor y respeto a la dignidad humana.
Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oración final. Dios de amor y misericordia, en este Adviento te pedimos que nos ayudes a respetar la dignidad de cada persona, que veamos en cada uno un reflejo de tu amor y que trabajemos juntos por un mundo más justo y más solidario. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.